Muy buenas noches a cada uno de ustedes y que los bendiga, Dios los bendiga. Estamos muy contentos con nuestro Dios porque nos da esta oportunidad de estar aquí presentes por este medio para estudiar una porción más de su palabra. Le quiero darle las gracias también a nuestros hermanos por darme esta oportunidad de ser el portador de su palabra, esperando que al final de todo podamos poder aprender algo hoy en esta noche de su palabra. Ah, un paso afuera de la puerta es el título del mensaje de esta noche. Hermanos y amigos, en la segunda carta de Samuel, capítulo 3, se encuentra una de las historias más tristes de toda la Biblia. Se registra la muerte de un hombre que no tuvo que morir. De hecho, estaba solo, unos pasos de estar en el lugar de seguridad, y por lo tanto podía haber sido salvo de su muerte. Sin embargo, estaba afuera. Pero no importa si estaba un paso afuera o 100 millas de ese lugar de seguridad, estaba afuera donde tenía que haber estado. El hecho de que él estuviera de ese lugar de seguridad solo un paso se convierte en una tragedia más grande. Dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Este versículo ha dejado un gran impacto en la mente de todos los que han estudiado la Biblia. Esta es una de las frases de los libros de los Salmos y nos recuerda que las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas para nuestra enseñanza. Aunque no fueron escritas directamente para nosotros, contiene lecciones que no tienen precio para nosotros en nuestras vidas. Creo con todo mi corazón que es un error que los cristianos se limiten sus estudios solamente en el Nuevo Testamento, porque muchos de los principios del Antiguo Testamento siguen en pie en el Nuevo Testamento. Muchos años pasados había un hombre que se llamaba Abner. Él fue un comandante en el servicio militar y era una figura sobresaliente en los principales de Israel, particularmente durante el reinado de rey Saúl, el primer rey de Israel. Pero Abner se metió en problemas. Nos dice la Biblia que mató a Asael, hermano de otro gran hombre de guerra llamado Joab. Con el transcurso del tiempo, Joab estaba determinado a hacer cuentas con Abner por la muerte de su hermano. Un día, Joab llamó a Abner afuera de las puertas de la ciudad que se llamaba Hebnón y mató en venganza por lo que había hecho a su hermano. Lo mató a Abner. Nos dice la Biblia en segunda de Samuel, capítulo 3, comenzando con el versículo 26 y 27. Y dice lo siguiente: y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin David que lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Joab pudo asesinar a Abner simplemente por trayéndolo afuera de la ciudad. Un paso fuera de la puerta se cometió este terrible acto. Abner es un retrato de muchos en el día de hoy
que están en gran peligro espiritualmente y muchos de ellos no se dan cuenta porque están un paso afuera donde debían estar. Podría ser allí donde usted se encuentra hoy en día, en esta ocasión, en esta noche, solo un paso afuera de la puerta. En este estudio, en esta noche, hablaremos sobre de personas que son engañadas y sin saberlo, están poniéndose en peligro sus almas de manera innecesariamente. Abner fue una figura clave en Israel durante los tiempos de primera y segunda de Samuel. Abner era primo del rey Saúl y por lo tanto se convirtió en un comandante en su ejército. Sirvió muy bien bajo el rey Saúl y fue respetado por el rey y por eso pues, tuvo un alto lugar de honor en su reino. En una de sus batallas mató a un hombre llamado Asael, hermano de Joab. Joab buscó venganza contra él. Quizás recuerdes que este hombre Joab era un gran líder también militar bajo el reino de David. Bueno, con el paso del tiempo, Saúl murió. Finalmente, David se convirtió en el rey de todo Israel. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme en Hechos capítulo 13 y versículo 22. Bueno, de todas maneras, él se convirtió en el rey de todo Israel. Abner al principio siguió peleando contra David, pero luego abandonó su posición y comenzó a servir al nuevo rey. Pero no imaginaba el odio implacable de Joab, conforme a Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 5. Pero sabemos que aunque Abner hizo muchas cosas, el rey David lo perdonó por todo lo que había hecho. Y podemos pensar que pues ahí todo pues hubiera estado bien, excepto que Joab no iba a dejar a Abner que saliera de todo esto tan fácilmente. En aquel entonces, la Biblia nos enseña que Dios había dejado ciertas ciudades como ciudades de refugio. Eran ciudades donde el que quitaba la vida a otro, como en la circunstancia de Abner, podía encontrar protección de sus enemigos. El enemigo no podía dañar a la persona si estaba dentro de una de estas 6 ciudades de refugio. Y mientras permaneciera dentro de esa ciudad, dentro de sus puertas, estaban seguros, seguros de todo peligro. Un paso separaba estar dentro o fuera de las puertas del lugar de refugio, podía marcar la diferencia de una persona si iba a vivir o iba a morir. Hebrón era una de estas 6 ciudades de refugio y Abner estaba dentro de esta ciudad. Estaba salvo de su enemigo, de sus enemigos que podía tener. Estaba en un lugar de seguridad. Pero Joab lo engañó para que saliera de la ciudad. Tal vez este hombre le dijo, pues sal para afuera y vamos a hacer cuentas, vamos a hacer paces y tal vez de una forma Joab engañó a Abner y Abner salió afuera de ese lugar de protección. Nos dice la Biblia que Joab sacó su cuchillo y lo hirió por la quinta costilla y murió Abner. Así aconteció. Joab vengó la sangre de su hermano. Un paso dentro de la puerta y Abner hubiera vivido. Qué triste. ¿No cree usted que este retrato que tenemos aquí es demasiado triste?
David estaba muy triste por lo que había acontecido y ya que pues él había perdonado a Abner por todo lo que había hecho bajo el reinado de rey Saúl. David, dice la Biblia que David asistió al funeral de Abner, pero su reacción ante la muerte de Abner es bastante interesante y nosotros debíamos que poner atención a lo que él dijo en esa ocasión. Aunque David estaba tan molesto por lo que había hecho a Joab en matar a Abner, la Biblia dice que David entonó un lamento o entonó o declaró como una queja que tenía de Abel sobre la forma como él murió y murió, cómo murió él en una forma innecesaria, en una forma que no debía que él muerto. Notemos lo que nos dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 3, versículos 32 y 34. Dice lo siguiente: y sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. 33 dice: y el rey entonó este lamento por Abner, diciendo: ¿había de morir Abner como muere un insensato? Tus manos no estaban atadas, ni encadenados tus pies. Caíste como los que caen ante los malvados. Todo el pueblo volvió a llorar por él, conforme la Reina Valera antigua. En otra versión, ahorita no me acuerdo cuál versión era, pero en otra versión de la Biblia dice: murió Abner como un insensato, sin experiencia, que no supo cómo defenderse. Qué triste situación se encuentra aquí en esta ocasión. Aquí encontramos al rey David en luto por su amigo perdonado, pero dice que murió como un insensato. Murió como un insensato, ¿por qué? Porque se salió del lugar de seguridad, el lugar seguro. Ciertamente, hermanos, un guerrero como Abner merecía una muerte más noble. ¿Cuánto mejor para Abner hubiera él muerto en los campos de batalla que haber sido puñalado hasta morir bajo la promesa de estar en un lugar de seguridad? Estaba tan cerca del lugar que podía haberlo salvado la vida, pero escuchó a la voz de Joab y se dejó llevar fuera de la ciudad por su enemigo y terminó perdiendo la vida. Hermanos, aquellas ciudades de refugio establecidas en Israel eran tipos o simplemente sombras de Cristo y su iglesia. Se nos dice que la paga del pecado es muerte, conforme a Romanos 6:23. Pero Jesús es un lugar de seguridad, es una ciudad de refugio para el pecador que viene a él en fe y en obediencia. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El escritor de Hebreos nos habla de la esperanza y consuelo que hay en Cristo Jesús. Notemos el pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 18. Dice así: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos en estímulo simplemente un gran ánimo, una aprobación en cierto aspecto, en las cuales que tengamos un estimulado poderosos los que
buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Aquí el escritor de Hebreos nos está diciendo, y conforme a su contexto de este capítulo, nos está diciendo que Cristo y su iglesia son para nosotros lo que esas ciudades de refugio fueron para aquella gente en aquel entonces. Cuando venimos a Cristo, somos perdonados, así como David perdonó a Abner, y después que lo perdonó, lo puso en la ciudad de refugio. Así pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros obedecemos el evangelio y somos bautizados en las aguas del bautismo, somos perdonados y Dios nos pone en un lugar de seguridad. Somos añadidos a su iglesia. Entramos en un lugar seguro. Entramos en su cuerpo, que es el lugar de salvación a través de Cristo Jesús. Notemos los siguientes dos pasajes. Dice en Hechos capítulo 2 y versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después que seamos perdonados, hermano, después que hacemos perdonados, después que hemos obedecido el evangelio, este es los resultados. Seamos añadidos al lugar de seguridad que es la iglesia. Dice en Efesios 5:23, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Bueno, si Cristo es el salvador del cuerpo y los salvos son añadidos a la iglesia, ¿qué debíamos decir acerca de aquellos que no forman parte de la iglesia del Señor? Si estar en Cristo incluye estar en su cuerpo, entonces estar fuera de su cuerpo significa estar fuera de él. Cristo es nuestro refugio y los que componemos su iglesia moramos en la ciudad de refugio de Dios. ¿No sería, mi querido hermano, una tragedia que algunos salieran de la iglesia? ¿Por qué salir del lugar de seguridad y volver a enfrentarnos con el enemigo del hombre? Hermanos y amigos, no cuenta nada estar cerca del lugar de seguridad. ¿Estamos adentro o simplemente estamos afuera? Estar cerca no cuenta absolutamente nada. Y eso exactamente, mi querido hermano y oyente, los que muchas personas se encuentran el día de hoy. Son como Abner y quizás otros de esa época antigua que están un paso afuera de la puerta de seguridad. Como hemos aprendido de esta triste historia, estar cerca no es suficiente. No es suficiente estar cerca del lugar de refugio. Estar parado un paso afuera es tan peligroso como estar lejos del lugar de seguridad. Vamos a ver por un ratito algunas personas que se encuentran hoy en las afueras de la ciudad de refugio. Casi están dentro, podemos decir. Están solamente un paso afuera de lugar de seguridad, pero de todas maneras están fuera y se encuentran en una condición peligrosa, perdida, como aquellos a quien Jesús les dijo tiempo para atrás que no estaban lejos del reino de Dios. No, dice en Marcos capítulo 12:34, hablando con uno de los escribas, Jesucristo le dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos
del reino de Dios y ya ninguno oseaba preguntarle. El único lugar donde se encuentra la seguridad y la salvación es adentro de la iglesia del Señor, no cerca, sino adentro. ¿Quién son aquellas personas que están solamente un paso afuera del lugar de seguridad? Pues podemos decir en primer lugar, la persona que piensa que es suficiente buena se encuentra fuera de la ciudad de refugio. Piensan ellos que viven de acuerdo con un alto estándar o moral y éticos. Quizás el mundo los ve como personas buenas y aceptables. Viven vidas relativamente limpias. Son honestos con los demás, cumplen con lo que dicen, pagan sus deudas, son buenos vecinos, son generosos, misericordiosos, amables y compasivos. Ciertamente no buscan hacer daño a nadie, no hablan mal de la gente. Desafortunadamente están fuera del lugar de seguridad. Están en un lugar peligroso porque viven bajo el engaño, que viven bajo el engaño de que están lo suficiente cerca para como cosechar los beneficios de la ciudad de refugio. Quizás creen que creen que esta es una buena relación con Dios porque viven una vida recta y moral, o porque sus vidas podemos describirlas como personas buenas y hacedores de buenas obras. Pero hermanos, en Hechos capítulo 10, leemos acerca de un hombre que podía describirse como ese mismo tipo de persona. ¿Se acuerdan ustedes en el estudio excelente que trajo nuestro hermano Tony el martes pasados? Hablamos bastante de este hombre. Dice la Biblia en Hechos capítulo 10 y versículos 1 y 2, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermanos, Cornelio fue un hombre muy diferente en su época. Era un gentil y el pueblo de Dios no pensaban bien de los gentiles en la época de Jesús. Eso fue lo que aprendimos el martes pasado. Los gentiles estaban asociados con la idolatría, la inmoralidad impía, y por lo tanto los judíos pensaban mal de ellos. Y en cierta forma podemos decir tenían una buena razón por ello. En Romanos capítulo 10 nos dice al respecto a los gentiles. En Romanos capítulo 1 nos declara que los gentiles, aunque no tenían la ley específica, la ley mosaica, se guiaban por la ley de la naturaleza, pero de todas maneras eran pecadores. En Romanos capítulo 2 declara Pablo que los judíos, aunque tenían la ley mosaica, eran pecadores. Y en el capítulo 3 lo resuma, que todos somos pecadores. Y por lo tanto, Cornelio era un pecador. Pero Cornelio era diferente. Era un hombre devoto, incluso temía a Dios, enseñaba a su familia a hacer lo mismo. Y la Biblia dice que oraba a Dios frecuentemente y daba limosna a la gente. Todo esto significa que era un buen hombre, generoso, ayudar a los necesitados. Cornelio era como muchos en el día de hoy, que afirman vivir vidas dignas y morales, pero no están en la iglesia del Señor. Pero Cornelio, me imagino, estaba buscando lo que era correcto. Era pecador, pero de todas maneras él andaba buscando
Aparentemente estaba insatisfecho con sus esfuerzos y tal vez deseaba más conocimiento de Dios al que él estaba tratando de servir y agradar. Dios respondió su buscada, enviando al apóstol Pedro a su casa. El ángel de Dios le dijo a Cornelio que él te dirá lo que debes que hacer conforme a Hechos 10 y versículo 6. Todo esto lo estudiamos el martes pasado, entonces ya no debe que ser algo nuevo, ya lo debemos que saber. De todas maneras, el siguiente capítulo, el capítulo 11 de Hechos, Pedro recuerda que Dios le dijo a Cornelio que cuando Pedro viniera, le diría las palabras por las cuales él y toda su casa serían y podían ser salvos. Dice en Hechos capítulo 11 y versículo 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que a pesar de ser tan bueno, Cornelio, su vida moral, a pesar que tenía muchas buenas intenciones, buenos motivos, generoso, con caridad, Cornelio todavía estaba perdido. Él era pecador. ¿Ha de ser el pueblo de Dios un pueblo moral como Cornelio? Absolutamente, absolutamente. Cornelio se hubiera haber perdido si no hubiera escuchado, creído y obedecido el evangelio cuando Pedro le estaba predicando. No cabe duda de eso. Debe estar dentro de la puerta de misericordia de la iglesia, no cerca de ella. Debe estar dentro de la ciudad de refugio, estar en Cristo y su iglesia para estar salvo del enemigo. Solo un paso afuera no sirve absoluto. No nos cantaría a nosotros, no nos gustaría tener congregaciones llenas de gente como Cornelio. Por supuesto que sí. Todos debíamos estar viviendo el tipo de vida que Cornelio estaba tratando de vivir. Cornelio sobrepasa mucho más alta del carácter y de las obras de muchos que nosotros vivimos en el día de hoy. Puede que uno esté viviendo una vida así, pero no te dejes engañar pensando que eso es suficiente, porque lo no es. Tienes que estar en Cristo y en la iglesia del Señor. Dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El apóstol Pablo, hablando con los hermanos en Corintio, le dice lo siguiente en el capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Estás adentro o eres como Abner y estaba un paso afuera de la puerta en esta noche? Hay muchas personas religiosas que están afuera así, personas cuyas vidas están llenas de actividad religiosa, pero en realidad, aunque algunos aspectos están cercas en cierta forma, todavía están afuera del lugar de seguridad. No solo es posible ser religioso y estar perdido, sino que Jesús dijo una vez que la mayoría estarán de la misma condición en el día de juicio. ¿No terminó Cristo Jesús su sermón del monte con esas sorprendentes advertencias? ¿Se acuerdan cuando nos dice en Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién son los que dicen Señor, Señor? Son gente religiosa. Jesús no está hablando con ateos
o judíos incrédulos. Está hablando de aquellos que afirman conocerle. Dice el siguiente versículo, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos en el mundo religioso profesan el nombre de Jesús, viven una vida buena, moral, y incluso se ven a sí mismos como hacedores de milagros. En realidad, sin embargo, están engañados. Negan a Jesús siguiendo las doctrinas y mandamientos de hombre, conforme Mateo 15 y versículo 9. Qué triste, qué golpe tan duro será ese día cuando se encuentran afuera de la puerta de la seguridad. Nos dice el siguiente versículo. Y entonces Jesús les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas palabras turbadoras para escuchar el día de juicio serán terribles, especialmente para las personas que piensan que conocen a Cristo. Va a ser un dolor profundo de escuchar esas palabras, pero va a ser demasiado tarde. Quizás fueron fieles en cierto aspecto en la adoración, pero no fieles en las enseñanzas de las palabras de Dios. Están cerca, pero todavía están lejos. Queremos hablar otro ejemplo, y este va a ser el último. Va a haber gente afuera del lugar de la seguridad, como un hombre en Hechos capítulo 8, que era muy religioso, pero estaba perdido. Vivió en Etiopía y era un oficial gobernador del país, y viajó cientos y cientos de millas en un carro desde África hasta Judea y a la ciudad de Jerusalén para adorar a Dios. Imagínense, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, del 29 al 31, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hermanos y amigos, dice la Biblia que mientras que iba viajando a un lugar para adorar a Dios, dice que estaba leyendo las escrituras. Yo no conozco a muchas personas que hacen eso. No sé si ustedes conocen conocen personas que mientras que van viajando al lugar de adoración, están leyendo la Biblia. No hay muchas personas en el mundo de hoy que hagan todo lo posible para adorar a Dios y ir tan lejos para hacerlo. Hermanos, triste de decirlo, que hay cristianos que están demasiado cercas al lugar para adorar a Dios y se les hace muy lejos. Me acuerdo de un señor que vivía atrás del local allá cuando trabajamos en la congregación de Dallas. Un hombre que vivía atrás del local, hermanos. Y en veces me decía, está muy lejos para andar hasta el culto. Y estaba ahí atrás, su casa estaba atrás del local. Pero de todas maneras, hermanos, aquí en Hechos capítulo 8, aquí tenemos a un hombre que era suficiente, devoto y celoso para emprender un viaje tan largo para ir a adorar. Pero eso no era suficiente. Estaba cerca, pero un paso afuera de la puerta. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Porque nunca había escuchado y obedecido verdaderamente el evangelio. Nunca había llegado a conocer a Cristo, ni aún
se había bautizado. La Biblia lo describe sobre este tema del bautismo como un asunto urgente. Cuando el predicador Felipe llegó a ese camino del desierto donde viajaban, este tesorero, Felipe le predicó a él, le predicó a Cristo, así mismo, ahí mismo en el carro. Y dice que llegaron a cierta agua y se pararon. Y allí Felipe lo bautizó. ¿Por qué? Porque fue urgente y debe que a llevarse a cabo este acto, porque nuestros pecados son perdonados. Y necesitamos inmediatamente meternos en un lugar de seguridad y ponernos en un lugar de refugio. Y por eso se llevó a cabo este acto lo más pronto que era posible. En ese mismo momento ordenó el carro que se estuviera allí en el camino y donde podía ser bautizado. Así es de urgente y crítico era ese asunto. Puede que fuera religioso, pero se dio cuenta este hombre de que todavía estaba perdido y que quería obedecer el evangelio y ser salvo. Dice en Hechos capítulo 8, 38, dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Puede ser que sea usted sincero y devotamente religioso, pero hoy la pregunta es, ¿estás afuera o estás adentro? David habló sobre Abner y le dijo que Abner murió como un insensato. Murió porque fue lo suficiente insensato como para estar afuera de la ciudad donde debía saber que donde sabía que debía estar. Quiero enfatizarles hoy en esta ocasión que si un hombre está fuera de la iglesia del Señor, está perdido. Y es tan simplemente es así. No podemos ponerlo de otra forma. No importa cómo se siente al respecto o a lo que quiere pensar al respecto. No importa lo cerca que usted puede estar. Si un hombre está fuera de Cristo y fuera de la iglesia del Señor, está perdido. ¿Está usted, mi querido hermano, un paso afuera de la puerta? Permíteme recordarles algo. La indecisión es una decisión. La indecisión es una opción para permanecer donde está, en un lugar de peligro. Eso es lo triste. Y así terminamos. Gracias por su tiempo.